que lo violan brutalmente, que las hermanas lo saben perfectamente, que simplemente es su método educativo. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Tomás, bueno, sin duda Tomás es, hay que decirlo así, un monstruo con piel humana, un hombre desmoralizado, un hombre peligroso. Pero Tomás alguna vez fue un niño pequeño y cuando tenía apenas 4 años, unos policías llegaron a su casa en Rybnik. Lo primero que les sorprendió fue que en esa casa donde hay pues bastantes niños. Simplemente hay silencio, un silencio algo antinatural, anormal. Pero era una casa patológica donde los niños simplemente le tenían miedo a sus padres y se quedaban callados. Tomek, como mencioné, solo tenía 4 años entonces. Los policías vinieron a esa casa para llevárselo, tenían una orden judicial. Iba a ser entregado a lo que llaman cuidado sustituto, por supuesto, a alguien que se encargara de él. Y esa era para él una oportunidad de que en la vida podría ser diferente. ¿Alguien? ¿Cómo continuó este asunto? Los invito a ver el siguiente episodio. Es el año 2006, Mateus. Otro niño de la misma ciudad, es decir, de Rybnik, tiene entonces apenas 8 años. Invierno, vacaciones. Mateus no va a la escuela. Teóricamente, Mateus podía ir a las vacaciones escolares, pero ese día decidió quedarse en casa. Se levantó temprano, todavía preparó unos sándwiches. Esos sándwiches eran para su papá. Mateus sabía que su papá los comería con gusto al despertar, aunque su papá ese día no iba a trabajar. Decidió que ese día iría a lo que llaman el paseo. Los habitantes de Rybnik saben que el paseo o Depta en Rybnik es una colina donde se puede deslizar. Ahí se reúnen los niños, los padres, y puede ser una diversión agradable y simpática. Así lo decidió también. Pero antes de que Mateus saliera de casa, primero fue a ver a sus abuelos adoptivos. Era una pareja de ancianos que de alguna manera lo cuidaba. Él los visitaba, ellos le daban de comer, veía caricaturas, simplemente les caía bien. Alrededor de la 1 de la tarde salió de su casa. Le propuso a su hermana que fuera con él precisamente a ese paseo. Su hermana dijo que tenía otros planes. Luego fue a ver a su amiga. La mamá de su amiga le abrió la puerta. Le dijo que su hija no estaba en casa. También quería invitarla a esa colina. Al final se quedó solo. Decidió que iría precisamente a esa colina, a ese sendero, como decían, y bajar a la colina. Eso también es característico e importante en este asunto. Llevaba consigo un pequeño trineo rojo, pero no era un trineo, aunque así lo describen en los materiales. Era una especie de manzanita, y ahí simplemente lo llamaban lo que se conoce como deslizador de trasero. Así lo decían, deslizador de trasero. O sea, simplemente una manzanita para deslizarse por la nieve. Esa manzanita, en el caso de Mateus, era de color rojo. A partir de ese día, o sea, el 6 de febrero, mamá regresa a casa. La mamá de Mateus espera a su hijo, ya es tarde. Empieza a preocuparse, a impacientarse, sale a la calle y busca a su hijo, pero no lo encuentra en ningún lado, ya casi no hay niños, es tarde. Regresa a casa, comienzan las búsquedas, como casi siempre pasa en este tipo de situaciones. Se involucran los vecinos, la familia. Buscan, van con esos abuelos adoptivos suyos, van con la amiga, van con otras personas, pero Mateus no está en ningún lado. Avisan a la policía. La policía no lo toma a la ligera porque es un niño pequeño. No minimizan esta desaparición. Comienza la búsqueda. Bueno, diría que tuvieron mala suerte
porque ese día sobre Ribnik se desató una verdadera tormenta de nieve. Condiciones increíblemente difíciles. Primero el invierno, el frío, además el viento y la ventisca. Prácticamente no se veía nada. A pesar de eso, los que buscaban se comprometían, revisaban algunas alcantarillas, revisan edificios abandonados, revisan zanjas y claro, también revisan los alrededores de esa colina, pero lamentablemente no encontraron a Mateus en ningún lado. A medida que pasaban los días, Mateus no regresaba a casa. Incluso la familia fue con un vidente, pero él tampoco dijo mucho. Y no se sabía realmente qué estaba pasando con ese pequeño niño. Pero volvamos ahora con Tomek, con ese niño de 4 años que fue llevado de esa familia disfuncional. Pero Tomek al parecer cae en buenas manos porque va a un centro educativo de ese tipo, dirigido por monjas, son las hermanas Boromeas. Ese centro existía y sigue existiendo en Zabrze. Ese centro está dirigido por una monja quien ha estado a cargo de ese centro durante muchos años, la hermana Bernardita. En la vida civil, por así decirlo, es Agnieszka F. Es una pedagoga conocida y respetada en Zabrze. Incluso recibió en el año 1973 una condecoración, un premio de San Camilo. Eso es para personas del sector salud que brindan ayuda. Bueno, la mujer seguramente se ve menudita, más bien no llama la atención. Delgada, que no llama la atención. Su asistente era la hermana Francisca. Y ambas hermanas juntas básicamente dirigían ese centro para niños. También yo diría que el promedio de edad en ese centro era realmente alto. Ese centro funcionaba prácticamente como guardería, jardín de niños, primaria y secundaria al mismo tiempo, porque ahí había niños de la edad de Tomek, que tenía 4 años, hasta prácticamente 18 años. Cuando alguien cumplía 18 años, pues según el reglamento y las normas, tenía que salir de ese centro. Tenía que irse, simplemente tenía que hacerlo, abandonarlo. Y parecía que para Tomek, en esta situación, haber sido sacado de esa familia disfuncional era una gran suerte. Pero nada más lejos de la verdad. Resulta que ese centro es como una casa mala. Tomek, siendo apenas un niño pequeño, fue violado por un chico mucho mayor. Esas violaciones son la norma en el centro. Sucede que prácticamente cada uno de los chicos mayores tiene a su cargo a alguien más joven. Pero ese cuidado consiste precisamente en que vienen por la noche. Golpean a ese chico más pequeño, más joven, lo violan brutalmente. Que las hermanas saben perfectamente todo eso, que simplemente es su método de crianza, que esos castigos por crueldad son una norma en ese centro. Hay un cuarto que llaman la estrellita. En ese cuarto, si alguien hacía algo malo, aunque no siempre, porque al final todos son niños, en ese cuarto, al que llamaron la estrellita, ahí se llevan a cabo una especie de torturas. Ahí hay golpizas, burlas, ahí hay humillación, y todo eso dura durante años. Es normal que en el momento en que, normal, claro, normal en ese contexto, mirando a través del prisma de todo lo que pasó ahí, que todo eso está sancionado por las hermanas. Y no solo eso, la propia hermana Bernadetta tampoco se queda atrás. A menudo toma una percha en la mano, con esa percha golpea, grita, humilla, obliga a correr descalzo sobre la nieve. Y cuando algún niño por miedo simplemente se orina, tiene que abanicar la sábana durante horas hasta que se seque.
No, lamentablemente Tomás terminó justamente en uno así. Centro. Pasaba el tiempo y los años. Tomek, de ser un niño pequeño, se convirtió en un niño grande, se convirtió en un joven. Y Tomek hacía exactamente lo mismo. Con los años él se convirtió en el agresor. Él era quien golpeaba y violaba a otros niños y se convirtió en una especie de sádico. Desafortunadamente, como dije, todo esto fue con el consentimiento principalmente de la hermana directora, quien dirigía ese centro. No, tome que estuvo en ese centro 15 años, es mucho tiempo. Durante 15 años, primero él mismo fue abusado sexualmente, golpeado. Luego él mismo empezó a hacer lo mismo. ¿Qué pasó con una persona así que ya tiene 18 años? No, cuando tenía justamente 18 años, que salió de ese centro en Ribnik, también era una norma que cuando alguien llegaba a ese centro educativo, las hermanas gestionaban, porque creo que así hay que decirlo, para él documentos que indicaban que de alguna manera tenía una discapacidad mental. Eso también era una especie de cálculo de su parte, porque en el momento en que alguien tenía una discapacidad o se le detectaba ese tipo de defecto, simplemente recibían mayores subvenciones. Y cuando alguien así cumplía 18 años, simplemente lo metían en un coche y lo llevaban de regreso de donde vino, que normalmente era esa casa patológica, porque todos esos niños venían precisamente de esos hogares patológicos. Tomek regresa a su casa, a su hogar en Ribnik. Y ahora, Mateusz, esas búsquedas de ese niño de 8 años no están dando ningún resultado. Los policías también empiezan a buscar en la escuela. Aquí resulta que hay información de que bajo la escuela a la que iba Mateusz apareció un hombre. Empiezan a buscarlo, también consiguen fotos. Esas fotos se las muestran a los niños en la escuela y los niños señalan a cierto chico de Ribnik. Ese es un tal Lukashen. Y aquí resulta que Lukashen es visto muy a menudo en compañía de otro chico, su primo. Y ese primo no es otro que Tomek. Resulta que Łukasz muy seguido se queda afuera de esa escuela, que también está de alguna manera limitado o retrasado mentalmente, que también tiene una especie de desviación porque se pone mallas, también acosa a los niños, les pide que lo toquen en diferentes partes del cuerpo, les da dulces a los niños para llevárselos a algún lugar apartado. A menudo también cuando un niño pasa, por ejemplo, se baja los pantalones. Y ese tipo de comportamientos desviados, los policías llegan a la conclusión de que detendrán a ambos. Detendrán tanto a Łukasz como a Tomek. El 9 de marzo de 2006, tanto Łukasz como su primo Tomek son detenidos. No dicen mucho en ese momento, pero claramente están ocultando algo, escondiendo información. No quieren decir la verdad. Tampoco tienen una coartada para ese día. Tomek es llevado a la celda. Y ahí, en la celda, le confía sus cosas a uno de los presos, o sea, con el que estaba compartiendo celda. Que ese día, o sea, el 6 de febrero, agarraron a un chavo en la colina. El otro preso, resulta que los únicos testigos en este caso son simplemente dos presos. A menudo los presos, por supuesto, mienten. A menudo también inventan historias, aunque sea solo para que les reduzcan la condena. Pero en este caso parece que no hubo nada de eso, porque cada uno de ellos decía que no quería nada. Incluso uno de ellos dijo que tenía un hijo de una edad similar. El otro prisionero declaró que Tomek le confesó en la celda que en la colina encontraron a un niño
que tomaron a ese niño por los brazos, que lo apartaron a un lado, lo llevaron al bosque y ahí lo violaron. También dijo que lo golpearon porque estaba gritando y dijo que les contaría todo a sus padres. Por eso también lo golpearon. Como le dijo Tomek a ese compañero de celda, ese chico tenía el trasero rojo, como ellos lo llaman, y 2 pares de calzones, 2 pares de pantalones. Y de hecho esto fue confirmado más tarde por la mamá de Mateus, quien dijo que ese día cuando Mateus fue a la colina llevaba puestos unos pantalones de pana y encima de esos se puso otros pantalones. Así que todo coincidía. Y de hecho, lo que dijeron esos compañeros de celda interrogados coincidía con todo lo que los policías sabían sobre este caso. Como les dije, pues ambos de alguna manera estuvieron mintiendo todo el tiempo, aunque más bien de manera torpe. Durante el interrogatorio, en este caso, Łukasz también básicamente admitió que se encontró con Mateusz y que lo violó. Porque eso fue lo que dijo aquí, como que asumía la culpa, diciendo todo el tiempo que él estaba solo, que violó al chico. Y luego de todo ese muchacho, el niño simplemente se asustó, salió corriendo, cayó al río y creo que se ahogó. Como pueden ver, las explicaciones de Tomek y Łukasz eran contradictorias. Ellos se apegaban todo el tiempo a los hechos, como que esto ocurrió el 6 de febrero, que era un niño pequeño, cómo estaba vestido y que siempre estaba ese trineo rojo, el dupolot. Así que esos detalles coincidían. Sin embargo, en su mente, en su opinión, especialmente porque a Lucas realmente se le diagnosticó un retraso mental, en su opinión, pues les parecía que de alguna manera había evitado la responsabilidad. Todo esto también lo confirmó, por así decirlo, la mamá, todos esos detalles, la mamá de Mateo y las conclusiones de la policía. De ahí, Oyu Milte, en algún momento también se confrontó a ambos, tanto a Tomek como a Łukasz. De alguna manera ellos seguían manteniendo su versión, pero en cuanto a los detalles todo coincidía. Incluso después el psicólogo, porque se nombró a un psicólogo, afirmó que es imposible que 2 personas, independientemente una de la otra, den los mismos detalles del incidente. Y evidentemente ellos son los responsables del secuestro de Mateusz, después de su violación y asesinato. Por supuesto quedaba una cuestión muy importante: ¿qué hicieron con el cuerpo? ¿Por qué registraron tantos lugares? Era invierno y hacía frío. Esconder un cuerpo en esas condiciones era sumamente difícil. También parecía que cavar un hoyo era difícil, pero posible, porque aquí de nuevo el perito determinó que era posible, pero muy difícil. Seguro también estaban borrachos ese día. Y de nuevo sus explicaciones de alguna manera eran contradictorias. Lucas dijo que después del asesinato de Mateo, él estaba de vigía y no sabe qué hizo Tomás con el cuerpo. En cambio, Tomás dijo que fue Lucas quien lo golpeó. Y luego que fueron a la casa por una pala, trajeron la pala y cavaron un hoyo y arrojaron el cuerpo de Mateo en ese hoyo. Pero en ese lugar donde teóricamente debería estar el hoyo, donde debería estar el cuerpo, no estaba. Es decir, no se encontró nada. Es difícil decir aquí que se pasó por alto ese lugar, porque eso es prácticamente imposible. Esa búsqueda fue muy minuciosa. Y en realidad nunca, porque hasta el final de este caso, hasta el final de esta historia, no se logró determinar dónde están los restos de Mateusz desde un punto de vista lógico.
Sin embargo, parece que deberían estar en algún lugar cercano, porque durante esa confusión, durante esa tormenta, es difícil imaginar que ambos hayan arrastrado el cuerpo a una distancia mayor. Pero sobre eso yo también tengo una especie de hipótesis, pero de eso otra vez, tal vez más tarde. En algún momento, tanto Tomek como Łukasz recordaron que para ese día, es decir, el 6 de febrero, tienen una coartada. Tienen una coartada así, que ese día alguien, un hombre de Rybnik, los contrató para que le descargaran carbón. Y efectivamente fueron a la casa de ese hombre para descargarle el carbón. Claro, la policía habló con ese hombre. Él afirmó que efectivamente ambos estuvieron ese día y descargaron el carbón. Pero llegaron a las 3 de la tarde. Mateusz desapareció alrededor de las 2 de la tarde. Ellos llegaron a las 3 de la tarde. Resultó que el carbón todavía no estaba en ese momento. Así que volvieron a aparecer como a las 5 de la tarde. Para entonces el carbón ya estaba. Trabajaron durante varias horas, más o menos hasta las 9 o 10 de la noche, y fue hasta entonces que se fueron a casa. Así que de hecho, como Mateusz murió alrededor de las 2 de la tarde, no tenían coartada para esas horas. Hablo de estos detalles de la investigación porque, bueno, entre los habitantes de Rybnik también surgieron, creo, esas dudas sobre si la policía realmente atrapó a los que mataron a Mateusz. Circulaban todo tipo de rumores y chismes. Tal vez a veces algunos hechos, como por ejemplo que ese día, el 6 de febrero, en los alrededores de esa colina Depti, aparecieron unas personas que decían ser policías. Sin embargo, parece que en esta situación no se trata de ningún error. Son claramente las pruebas las que apuntan a Tomek y Lucas. ¡Ey! También hay un momento en este caso cuando Tomek está en la cárcel. Él también le confesó a ese preso todo lo que sucedía en el centro de rehabilitación de las hermanas Boromeas, sobre todo lo que pasaba ahí, y aquí la policía inició una investigación aparte. De hecho, encontraron a 22 internos de ese centro. Para ese entonces ya eran hombres adultos. Comenzó el proceso. Ellos confirmaron todo eso, que fueron violados, que fueron humillados, que fueron obligados a diferentes tipos de prácticas. Además, principalmente culpaban de todo a la hermana Bernadette. Uno de ellos, Pablo, dijo que muchos de esos exalumnos del centro son personas que no pudieron superar el trauma. Muchos de ellos se convirtieron en drogadictos, alcohólicos, delincuentes. Incluso uno de ellos, Patricio, que fue acusador particular, en otro caso fue sospechoso de 30 violaciones. Como decían, no pudieron superar ese trauma. Lo peor de ese centro era que entre ellos había una sensación de impotencia. La impotencia de un niño pequeño que no ve salida a esa situación difícil. En resumen, Tomek y Łukasz recibieron 25 años de prisión. Los médicos no detectaron ninguna enfermedad mental en ellos. Aunque, como recordarán, Łukasz sí tenía, por así decirlo, ciertas limitaciones intelectuales. En cuanto a la hermana Bernadette, bueno, su vida tuvo varios giros. Al final, después de algunos años, también terminó recibiendo una sentencia. Fueron 2 años de prisión. Ella realmente cumplió esa sentencia. La hermana Francisca fue condenada a 8 meses de prisión, pero con suspensión de la pena por 3 años. Ese centro, el centro de las hermanas Bormeusek, fue cerrado en 2015, pero en 2022 fue reabierto. Seguro que Tomek, esa mala reputación todavía pesa sobre él, porque mucha gente todavía recuerda ese caso, mucha gente habla de eso.
Queda una cuestión más que me parece muy importante. Lo que dije sobre dónde y qué se hizo con el cuerpo de Mateus. Esto puede sonar un poco brutal, pero creo que también hay que mencionarlo porque recuerden que Tomek y Łukasz ese día tenían que descargar carbón. Para entonces ya lo habían asesinado cerca de las 2 p.m. Ellos a las 3 de la tarde fueron a ver a ese hombre para descargar el carbón. Ya sabían en ese momento que habían matado, que había un cuerpo. Me parece desde un punto de vista lógico, y por eso tal vez no quisieron hablar de eso después, que simplemente trajeron ese cuerpo. Tenían acceso probable al horno que estaba ahí. Era invierno, así que seguramente el horno estaba encendido. Lo quemaron y no se puede descartar. Creo que hay que plantear una hipótesis tan brutal como esa, que ellos simplemente quemaron el cuerpo de Mateus. Tuvieron mucho tiempo para hacerlo, tuvieron muchas horas y el resto, es decir, los huesos, el cráneo, simplemente se los llevaron y los tiraron, por ejemplo, al río. La policía investigó esa teoría, no lo sé, me parece muy probable. De ahí su renuencia a decir lo que pasó con el cuerpo, ya que para ellos son agravantes adicionales. Y una explicación lógica de por qué, en esas condiciones climáticas tan difíciles, nunca se logró encontrar el cuerpo de Mateus. Y esa es toda la historia. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y por supuesto, cuídense.